Muy buenas noches. El pasado lunes, el mismo día en el que Marruecos y el Frente Polisario iniciaban las conversaciones propiciadas por la ONU en Nueva York, las fuerzas de seguridad marroquí desmantelaron el campamento de protesta saharaui de Layún, el que les mostramos justo hace una semana en el programa. La prohibición de entrada a los periodistas y la opacidad informativa del gobierno de Mohamed VI han impedido que sepamos con certeza el alcance de lo que está sucediendo y, por tanto, el número de personas que han resultado muertas, heridas o detenidas, algunos incluso españoles. Aquí, los saharauis que residen en Andalucía tampoco tienen demasiadas noticias de sus familiares y viven con angustia lo que está pasando en la capital de la antigua colonia española. Hemos sido testigos de cómo nos han sacado del campamento de protesta a la fuerza los militares marroquíes. Las primeras noticias sobre el estallido de violencia en el Aaiún, la capital de la antigua colonia española del Sáhara, llegaron así, por internet y grabadas por miembros de ONGs extranjeras. Unas horas antes, en la madrugada del lunes, el campamento protesta donde 20.000 saharauis llevaban 4 semanas pidiendo mejores condiciones de vida al gobierno de Rabat, fue desalojado a la fuerza por el ejército marroquí. La protesta había empezado con sigilo. Las primeras tiendas aparecieron el 10 de octubre en la zona de Agdañifik, a 15 kilómetros al este de Layún. En los días siguientes, burlando la vigilancia de la policía marroquí, cientos de familias se fueron sumando, un movimiento seguido también desde Andalucía. A través de boca a boca estamos entendiendo un poco que la movida que hay ahí sobre buscar y pedir su derecho, nada más. Darle trabajo, darle casa y vivir dignamente. No trae marroquí y ocupando encima el territorio o encima no lo da nada. Ahí es la queja, esa es la primera queja. Segundo, que legalmente el terreno no es tuyo, es mío. Una ciudad de Jaimas en medio del desierto, levantada para reclamar trabajo y denunciar el trato discriminatorio que los saharauis reciben en su propia tierra. Por primera vez desde que España se retiró del territorio hace 35 años, no se pedía de manera abierta la independencia. El campamento fue sitiado por las fuerzas de seguridad de Marruecos, que causaron la muerte de un niño saharaui de 14 años, un suceso que empezó a calentar el ambiente. El gobierno de Rabat intentó impedir que los periodistas españoles viajaran a El Aaiún y los acusó de tomar partido por el Frente Polisario. Quiero llamar su atención sobre los excesos que a veces cometen presuntos especialistas en el Magreb o en el Sáhara. Y constato que algunos de ustedes toman sus deseos por realidad. 2 días después, informadores españoles fueron insultados y agredidos en un tribunal de Casablanca, mientras cubrían un juicio contra 7 activistas saharauis. Era la víspera del aniversario de la Marcha Verde. En el discurso que pronunció ese día, el rey Mohamed VI advirtió que Marruecos no iba a tolerar provocaciones. Terminada la jornada festiva, las fuerzas de seguridad tomaron el campamento. Con cañones de agua, porras y balas de goma, la Gendarmería Real fue avanzando en medio de una batalla campal en la que hubo heridos y muertos. Los disturbios se trasladaron entonces a las calles de Layún. Durante horas, cientos de saharauis levantaron barricadas en las avenidas del centro y atacaron con piedras y cócteles molotov edificios públicos, bancos y vehículos policiales. El lunes por la noche hubo toque de queda y a partir de entonces empezaron los ataques contra las casas y los comercios saharauis. En España, mientras tanto, numerosas personas salían a la calle convocadas por los colectivos de apoyo al pueblo saharaui para denunciar la violencia de Marruecos y exigir al gobierno y a la comunidad internacional una postura más firme.
Lo que queremos fundamentalmente es condenar esta barbarie y sobre todo exigir a la comunidad internacional que ponga fin a esta situación y que condene sobre todo esta brutal agresión del ejército marroquí y del gobierno marroquí contra nuestra población indefensa. España, la Unión Europea y Naciones Unidas se han mostrado preocupadas por la ola de violencia, pero sin llegar a condenar unos sucesos que empezaron el mismo día en que Marruecos y el Frente Polisario iniciaban en Nueva York una nueva ronda de conversaciones. El Parlamento andaluz, en una declaración institucional, ha lamentado la actuación de Marruecos contra una protesta pacífica y ha pedido una investigación independiente. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha iniciado los trámites para debatir el asunto. Ajenos a estos movimientos diplomáticos, los saharauis residentes en Andalucía viven con angustia los sucesos de El Aaiún. Muchos tienen allí a parte de su familia y temen por su suerte. Para nosotros tenemos familia ahí, realmente. Nosotros tenemos familia, como está hablando Mohamed, su familia no sabe si están muertos o están vivos. Eso es lo que te voy a decir. No se sabe. Las noticias que llegan no son noticias realmente exactas. Que el mundo simplemente tiene una mínima idea sobre lo que está pasando en el territorio saharaui. Y realmente lo que estamos viendo en ese momento es una matanza, es un crimen, es una injusticia que se está haciendo. El teléfono, cuando consiguen establecer comunicación, la televisión e Internet reúnen estos días a parientes y vecinos, que se confiesan preocupados e impotentes ante lo que pasa en el Sáhara. ¿Es injusto? Injusto, no tiene otra palabra. Por invadir un sitio y lo quita por interés sobre pescado, sobre oro, sobre fosfato, porque saben que hay dinero ahí. Y ese dinero lo estamos pagando nosotros, que me lo van a eliminar. Y nadie quiere ver eso. Todo el mundo está tapado, ojos y oídos. ¿Por qué? Con el Sáhara blindado durante varios días a la prensa y a los observadores internacionales, resultará muy difícil conocer el alcance de los sucesos, los más graves que se registran en ese territorio en disputa desde que terminó la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario hace 19 años. El gobierno marroquí ha elevado a una decena el número de soldados y policías muertos en los choques, pero se resiste a reconocer las bajas en el otro bando. El Frente Polisario denuncia la existencia de pozos y fosas comunes en las afueras de la capital, donde podría haber un alto número de cadáveres de saharauis. Las cifras oscilan entre la decena y el centenar. Varias ONGs aseguran que muchos heridos no se atreven a acudir al hospital por miedo a ser detenidos y permanecen en sus casas sin atención médica. Se sabe que hay víctimas de nacionalidad española. España considera que deben esclarecerse de manera urgente las circunstancias en que se produjeron los hechos. Y así se lo hemos trasladado al Gobierno de Marruecos. Asimismo, hemos solicitado a las autoridades marroquíes aclaración sobre las circunstancias del fallecimiento del ciudadano español Babi Hamadi Bouyema. Las fuerzas de seguridad desplegadas en los barrios saharauis con el apoyo de civiles marroquíes, llamados colonos por la población autóctona, siguen patrullando las calles y practicando detenciones. En medio de una calma precaria, Marruecos ha empezado a permitir la llegada de periodistas extranjeros. Pero las imágenes que algunas ONG siguen enviando vía Internet desmienten los comunicados oficiales de normalidad. El Sáhara vive una espiral de violencia de incierto desenlace. El próximo lunes se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una jornada para reflexionar sobre esta droga a la que muchas personas no dan esa categoría, pero que es la más consumida en nuestra comunidad. El alcohol, incorporado sin límites a nuestros hábitos sociales, puede crear adicción e incluso una enfermedad para toda la vida. En todas las ciudades andaluzas hay asociaciones para ayudar a los alcohólicos a rehabilitarse y también la sanidad pública tiene servicios de asistencia en los centros de salud. En el siguiente reportaje vamos a conocer a 3 personas que un día se engancharon a esta droga. El alcohol es más destructivo que la heroína o el crack.
Así de contundente ha sido un estudio del Comité Científico Británico de Drogas. El informe se ha centrado en la repercusión que tiene esta sustancia no solo en el individuo, sino sobre todo su entorno familiar, laboral y social. El estudio, que destaca el peligro que supone el consumo de todas las drogas, pretende alertar sobre los efectos de una de las adicciones más extendidas en la sociedad. Entrar de golpe en la casa chillando para que no le chillen, para que no le formen las broncas que le forma, y además bebido. Y lo he criado a los 3 sola, porque él no se preocupaba de nada. En realidad juega con la vida de otras personas, en muchos oficios o en muchos labores profesionales. Desde familias de mis padres que llegaban hasta buscarme por la calle a ver a dónde andaba, mi mujer, mi hija, que sí le ha hecho bastante daño a todo. El alcohol sigue siendo la droga más consumida en Andalucía. Según el último estudio oficial, más del 80% de los andaluces reconoce haber consumido alcohol en alguna ocasión, generalmente en actos sociales. La edad media en el inicio del consumo se sitúa en torno a los 17 años. Eduardo tiene 49, lleva bebiendo desde que era muy joven. Su padre ya fue un enfermo alcohólico. Beberte un vaso de vino blanco comiendo, ¿no? Era un hecho absolutamente normal dentro de lo cotidiano en la casa. Eso te transforma en que es algo que no está prohibido, que es una sustancia que es lógica, que la bebes en la calle, que la bebes en los bares, que nadie te reprocha ni te mira mal porque hagas aquello. El alcoholismo está considerado una enfermedad grave, crónica e irreversible que afecta a todos los ámbitos de la vida. Ya tu vida gira en torno a esa enfermedad, en el sentido de que le quitas dinero a la mujer, dejas fiado en los bares, desatiendes el trabajo, desatiendes tu vida como miembro activo de una familia, ¿no? Porque tu misión como padre, tu misión como vecino, tu misión como compañero de trabajo. Con el tiempo, Eduardo se volvió completamente dependiente del alcohol y empezó a repercutir en su trabajo como gruista. Mi trabajo consistía pues en subir a oficiales electricistas a las farolas de la ciudad, ¿no? Con lo que el consiguiente riesgo de trabajar de noche. Las grúas antiguamente no se manipulaban desde la cabina donde va el operario, sino que las se manejan desde el suelo, desde el camión. Muchas veces de noche, rama, no ves bien, con el consumo de alcohol no eres consciente de que en 4 palanquitas que manejan tus dedos está la vida de una persona. Su mujer le apoyó para pedir ayuda en la asociación Anclaje, aunque no siempre fue fácil y tuvo más de una recaída. Ella procuraba acostar a los niños temprano porque sabía que o la comida está muy caliente, o la comida está muy fría, o está salada, o le falta sal. El motivo es buscar la disputa, el encuentro, o entrar riñendo para que no te riñan, ¿no? El alcohólico busca refugio en otro ámbito donde no le riñen, donde haya otro barrio que no te conozca la gente, o incluso irte a otras localidades, un sitio donde respeten tu intimidad, porque como te causa daño, pues lógicamente no quieres ni oír hablar de que eres un enfermo alcohólico y mucho menos de dejarlo. Alfonso tiene 70 años y estuvo bebiendo durante más de 30 consecutivos. Se empieza a beber cerveza, se empieza ya a beberse unas copitas de vino, el vino fino, la manzanilla, empieza a tocar los cubatas y ya llega un momento en que te da lo mismo, solamente que tiene que echar tu dosis de alcohol diaria, sea de cubata, sea de whisky, sea de vino, sea de cerveza. Te tiene que echar la dosis que necesita. Pepi es la mujer de Alfonso. Ella ha sufrido en primera mano las consecuencias de vivir con un alcohólico. Tuvo que trabajar para aportar dinero a la casa. Además, se encargó del cuidado y la educación de sus hijos. He criado a mis 3 hijos solas y entonces pues ha sido muy duro, muy duro, muy duro. A lo primero yo no me daba cuenta lo que él bebía. Eso fue a poquito a poco, cuando yo me fui dando cuenta. Porque a mí me llamaban de los bares que debía dinero.
un año tras otro, y cuando te das cuenta estás en un pozo sin fondo. Y ya sin el alcohol, sin echarte la dosis tuya de alcohol, ya no puedes vivir, ni puedes andar, ni puedes trabajar, y no sabes cómo vas a salir. La situación se volvió cada vez más complicada. Llegó a consumir incluso durante las horas de trabajo. Sí que me repercutía, sí. Me repercutía bastante porque no desarrollaba el trabajo que tenía que desarrollar. Siempre buscaba las huertas, siempre tenía una copa preparada para tomármela, siempre buscaba la manera de escaparme ahora más próximo para tomarme una cerveza. Alfonso cambió constantemente de oficio. Ha trabajado en la metalurgia, en astilleros, en almacenes de bronce o en una fábrica de loza. Pero todos terminaron por sus problemas con el alcohol. Lo despidieron de varios trabajos. Claro, en casi todo pasaban lo mismo. Y en este último ya también me llamaron para decirme que pasaba esto con él, que lo echaban. Y entonces ya hablé yo con él, y entonces fue cuando ya hablé con los hijos, y le dije, mira, tu padre pasa esto y ya no aguanto más. Quiere decir que va a un sitio a curarse. Entonces los hijos hablaron con él y se lo dijeron. Mira, papá, es que yo no soy alcohólico, tu madre está loca, que vaya para acá. Reconocer la dependencia y sus repercusiones es siempre problemático para ellos. La agresividad suele ser una constante del comportamiento de las personas alcohólicas. Cuando bebe 2 copas necesitas de beber para estimularse y echar afuera todo lo que tiene. Y entonces es agresivo. Es agresivo a lo mejor en pelea, es agresivo hablando o es agresivo de las dos maneras. ¿Vamos? Y entonces pues eso nada más que se sabe bebiendo. A lo mejor cuando deja de beber y ya después de la resaca es una excelente persona, pero las 2 copas la vuelve al revés. Manuel tiene 38 años. Empezó a beber cuando era muy joven. Para él comenzó como una costumbre social y después como un hábito. Yo empecé a trabajar muy temprana edad y cuando tenía 15 y 16 años yo quería imitar al que tenía 30. Claro, imitando a los demás, pues así me vi. Se me podía pasar la semana de lunes a jueves sin beber, pero cuando llegaba el viernes, pues a beber, e incluso de salir el viernes y recogerme el domingo. Los problemas se fueron incrementando al mismo ritmo que crecía su adicción. El enfermo alcohólico cuando empieza a beber pierde el control bebiendo, o sea, no sabe parar. Su cerebro ya se ha estropeado de tal manera que no sabe decirle para, corta. He llegado a trabajar con esa grúa bajo los efectos del alcohol. Y, hombre, es un poco arriesgado decir esto porque, si te digo, he puesto en peligro a compañeros míos porque confiaban plenamente en mí. Su familia empezó a sufrir las consecuencias. Las alertas de Manuel se dispararon cuando escuchó un mensaje de su hija, angustiada, pidiendo ayuda a su madre. Había un mensaje en el teléfono que decía, ven para casa de abuela, que papá está borracho, pero llorando. Y bueno, eso cuando lo escuché se me estremeció el alma, ¿no? Porque ya le estaba haciendo daño, creo que a lo que más quiero, ¿no? Que es mi hija. Y sin embargo ha tenido que ser ella la que me ha dado el empujón cuando hacía daño a todo el mundo, ¿no? A hermanos, a padres, a mujer, a todo mi círculo que me rodeaba, pues a todo le hacía daño. Manuel, Alfonso y Eduardo, apoyados por sus familias, buscaron ayuda en la Asociación Anclaje para Enfermos Alcohólicos. En el centro de rehabilitación les prestaron asistencia médica y psicológica para aprender a convivir con su enfermedad. Están rehabilitados, son monitores para ayudar a otros y llevan años sin tomar una sola copa de alcohol. Sus vidas han cambiado y con ellos las de sus familias. Ahora tengo una familia, la familia es extraordinaria, problemas ya no hay alcohol, en casa tengo alcohol por todos lados, lo cual en casa nadie consume nada. Muy feliz, encantado, él es otro, él me ayuda a mí a todo. Antes me llevaba el alcohol y me llevaba donde él quería, no era libre, era un esclavo de él. Y eso, la libertad, creo que el ser humano es lo que más puede apreciar en esta vida. El consumo de alcohol está más extendido durante los fines de semana.
Una tendencia que alcanza al 67% de los jóvenes andaluces entre 21 y 24 años. En los centros de rehabilitación se ha incrementado el número de los que piden ayuda y también lo ha hecho el número de mujeres que padecen esta enfermedad. Se trata de que te quieras integrar en un sitio donde te van a enseñar cuál es tu enfermedad y cómo debes de caminar con ella. Básicamente eso. Si aprendes esas pautas y las sigues al pie de la letra, no tienes por qué tener ningún problema y triunfarás. Es difícil cuantificar el número de personas alcohólicas que hay, pero ha crecido considerablemente la asistencia sanitaria para controlar esta enfermedad. Andalucía cuenta con centros de tratamiento ambulatorio donde se presta atención de forma gratuita. Se ha detectado un aumento del número de los bebedores de riesgo, es decir, los que tienen un consumo abusivo, que se sitúa casi en un 2,5% de la población. El alcohol crea un problema que se agrava poco a poco, copa a copa, y que es mejor prevenir. Aprovechando una iniciativa de la UNESCO que dedica todos los años el mes de octubre a fomentar la recuperación del patrimonio cinematográfico, un grupo internacional de documentalistas de 14 países puso en marcha hace 8 años un proyecto al que este año se han incorporado 3 ciudades españolas, Málaga entre ellas. Se trata de rescatar películas antiguas de cine casero, de esas que filmaban con tomavistas nuestros antepasados y que al llegar el vídeo cayeron en el olvido. Hemos descubierto, y lo vamos a compartir con ustedes, auténticos tesoros de otra época, reliquias de nuestra historia que dejan constancia visual de momentos que gracias a esta iniciativa ya no se perderán. Yo tengo recuerdos de mi hijo con meses, en su primer cumpleaños, en el bautismo, muchos eventos que en aquella época no se podían grabar con otros medios porque no los había, era el Super 8, el 8 del Super 8, y bueno, y ahí están recogidos. Hoy esas imágenes no solo evocan recuerdos familiares, son testimonio de una época en la que la televisión apenas echaba a andar en nuestro país y tecnologías como Internet no eran más que ciencia ficción. Un amigo de mi marido le regaló un proyector de Canarias. Yo empecé a enredar en el aparato y saqué algunas cosas y me fui entusiasmando y así fue hace años y años. Mi padre hacía que la casa fuera una especie de lugar encantado. O sea, había sesiones de cine, de vez en cuando venía gente, amigos suyos que traían otras películas que habían rodado. Si él viera que esto tiene un valor ahora, no se lo creería. Cine hecho por aficionados, escenas cotidianas rescatadas del pasado por alguien que con una cámara, sin saberlo, estaba guardando trocitos de memoria. ¿Cuántas películas te usted, Pilar? Pues yo calculo que entre unas y otras habrá 100. Más no. Cada una de estas bobinas guarda un pequeño tesoro. Pilar es una malagueña nacida en Santander. Acaba de celebrar su 90 cumpleaños y hace muchas décadas, en los 60, comenzó a rodar y montar sus documentales caseros, a los que ella misma ponía voz. Verdaderamente típico, representativo de Málaga, es la biznaga. Esta flor es el resultado de la ingeniosa unión de dos elementos que la primavera nos otorga puntualmente: la biznaga y el jazmín. La biznaga fue la primera que hice porque cuando llegué a Málaga me resultó muy curioso, muy nuevo y nada. Gustó a la gente, a la familia y demás, y eso me daba fuerza para seguir. Siguiendo el estilo de los noticieros de la época, Pilar hizo su nodo particular. Las vecinas en torno a la mesa practican el rellenado con destreza, mientras escuchan la apasionante novela radiofónica del día. Y ese era un grupo de gitanas que eran las que le
hacían el trabajo de ensartar la sonido y cuando terminaban, pues hartas de estar allí sentados tanto tiempo, pues se anunciaban para tarde una juerga. Incluso el cine casero se contagiaba de la censura de la época. Hace otra cosa mucho más sexy, se enseña mucho más, lo que pasa es que lo tuve que cortar, porque en aquellos tiempos lo sexy no se llevaba. ¿Quién pone una dragantera en la película? Hay que poner la noche el doble. El celuloide nos devuelve anécdotas y modos de vida que ya desaparecieron. El copo hoy día ya ha quedado como una atracción turística. Antes eran unos copos que eran bastante pesados. La jarga, la barca tradicional malagueña, era la que sacaba la red al mar, y la red era tan valiosa como que duraba decenas de años. Estas imágenes son de 1955. Las grabó Manuel Bravo, el padre de Luis, en esta misma playa donde hoy los bañistas disfrutan del sol. El paisaje es totalmente distinto. Es decir, las casas de pescadores ocupaban de aquí a 150 metros más hacia el interior. Es decir, todo lo que hay, esta barriada de lujo que se hizo aquí en el Paseo de la Malagueta, en la ciudad de Melilla hoy, pues estaba habitada por pescadores que se ganaban el sustento diariamente sacando el copo. En el reportaje se puede ver cómo la gente tiene las manos destrozadas de una vida entera cosiendo y recosiendo esas redes, ¿no? Y esa red tenía que, bueno, era una vez al día la que se sacaba y tenía que traer la mayor cantidad de peces posibles, claro. Para Manuel, el cine era una pasión. Le gustaba salir a la calle y grabar escenas cotidianas, como estas pastorales que recorrían la ciudad y con algunas copas de más, a veces olvidaban su espíritu navideño. La profesión de mi padre no tenía nada que ver, él tenía un negocio familiar con su hermano en el centro de Málaga, dedicado a la compraventa de pieles, y teníamos un secadero de pieles. Ahí se ve mi padre a la izquierda, esa es la calle Dos Aceras, donde vivíamos. Bueno, te puedo contar que revelaban en la bañera de la casa, o sea, y ahí positivaban, se reunían varios amigos y ahí hacían toda esa ceremonia a la que yo asistía allí. Cortaban trozos de película que empalmaban de alguna manera y le iban tirando de ella, y en la bañera estaba el baño del revelador, ¿no? Entonces uno con un cronómetro, o con un reloj, o con lo que fuera, o con una lámpara de estas de luces roja, no sé cómo lo harían, pero vamos, desde luego allí salía la magia, se producía el cine. Cuando tú, digamos, abres estas latas que llevan, digamos, años cerradas y empiezas a proyectarlas, pues a mí personalmente es que, claro, cuando veo todas esas imágenes con calles que ya no existen, un tipo de vehículos que ya tampoco, digamos, vemos, ahí, vamos, realmente maravillas, ¿eh? O sea, es decir, que personas siendo prácticamente autodidactas y solamente con el interés de querer plasmar lo que ellos sentían, pues vamos, hay montajes que realmente son espectaculares y que, bueno, hoy serían la envidia de cualquiera de los profesionales que nos dedicamos a esto. José Enrique lleva 30 años recopilando este patrimonio audiovisual. Tanto las grabaciones más institucionales, realizadas por los corresponsales de Nodo en la provincia, como este otro cine casero, más cercano y que corre el riesgo de acabar en un contenedor de basura. Cuando una de estas personas fallece, pues muchas veces los descendientes pues encuentran una caja que, ¿y esto qué eran? Bueno, esto eran las cositas del abuelo, y no le dan a lo mejor más valor, ni siquiera saben qué es lo que tienen dentro, porque claro, también hemos evolucionado tanto que hoy es el DVD, es todo lo digital, y bueno, pues ya no solamente un proyector de Super 8, es que ya ni siquiera un vídeo de VHS, pues digamos, se fabrica. Entonces, claro, quien encuentra este material, como no puede verlo, no sabe qué es lo que hay y termina por tirarlo. Los viejos proyectores hoy son solo piezas apreciadas por los coleccionistas. Hace 30 años empecé a coleccionar cosillas, una máquina de aquí, otra máquina de allá, y cada máquina pues tiene su historia detrás. Por ejemplo, esta que vemos ahora es una Marín de los años 40, 50, portátil, la cual se utilizaba pues en los pequeños pueblos, aldeas, donde no había salas de cine, pues se llevaba en un carro, en un burro,
como podían, y allí en cualquier local que se habilitaba, la parroquia, pues eso, se veía este tipo de cine en 35 milímetros. Ha convertido su garaje en un pequeño museo. Proyectores profesionales rescatados de cines que fueron cerrando y otros más pequeños de formato doméstico. José los mantiene con mimo y todos siguen funcionando. Meterme aquí en el local es no mirar el reloj. O sea, me vengo a las 5 de la tarde y ya digo, mi mujer me llama, oye, que son las 10 y estoy yo aquí quitando, montando, probando. Mi profesión efectivamente no tenía nada que ver en absoluto, porque yo he trabajado siempre en el prefabricado de hormigón. Mi afición al cine viene de mucho más atrás, viene desde joven. Grababa mis pequeñas cosas familiares. Para un trabajador esto era carísimo. Cualquier peliculilla que se compraba en negativo, pues te costaba pues las 300 o 400 pesetas de la época, que ya era un dinero. Con ese dinero compraba 5 minutos de película, hoy llenos de recuerdos. A mí me crea a veces una nostalgia, horrores, porque ve a personas, mis abuelos, que ya no están, y los ves que los tiene ahí grabados y los tiene ahí como... Ese valor, vamos, es una cosa que para nosotros es lo más. Imágenes para compartir en familia. Ahí fue donde estuvimos, una parada que hicimos en Puerto Lumbrera, a la vuelta del viaje de novio. Como un espejo mágico, ese cine casero nos devuelve la imagen de una época muy cercana, aunque a veces no lo parezca. Con esa filosofía nació en 2002 una iniciativa muy original: convocar un día internacional para sacar esas viejas películas del armario y compartirlas fuera del salón de casa. Porque en esas pequeñas historias familiares también está nuestra historia. Málaga, en este caso, es el primer lugar, junto con Salamanca y con A Coruña, que se suman en este 2010 a una celebración que ya viene siendo histórica en más de 14 países y en más de 90 ciudades del mundo, que ellos le llaman Home Movie Day, y nosotros, pues, le llamamos Día Internacional del Cine Casero. Estoy convencido de que la memoria audiovisual es muy importante por dos razones. Primero, porque nos enseña a nosotros mismos a ver cómo éramos y a ver nuestra evolución, y por lo tanto eso nos ilustra muy mucho de hacia dónde vamos como personas. Pero en segundo lugar, porque nos está marcando la evolución social. Un ejemplo de esa evolución es la barriada malagueña del Ejido. Pocos recordarán cómo era antes de convertirse en 1970 en sede de la universidad. Este es el Ejido que vio mi padre en el año 50 y tanto, 56, en donde, como podéis ver, pues es una miseria tremenda lo que hay allí. Las casas del Ejido son muchas de ellas cuevas excavadas en la propia roca. Era un reducto de los gitanos, les decía la gente, que se dedicaban a hacer cestos y venderlos. Es muy difícil ser consciente de que se tiene un material de valor cuando lo es todos los días. Es decir, yo he jugado de pequeño con esas películas, las he puesto, se las he enseñado a mis amigos, las ha visto todo el mundo. Entonces, para mí era lo más normal del mundo proyectarlas. Hace un año me acordé de que hay una película de la Nevada de Málaga, el 2 de febrero del 54, que nevó en Málaga por última vez, desde luego, desde entonces ya no ha nevado más. Yo tomé en ese momento conciencia de que tenía algo que proteger y me dirigí a la Filmoteca de Andalucía. Todavía no salgo de mi asombro, porque en todos los años que llevo no se había ni hablado de eso. Ni se había hablado de recuperar lo que cada uno atesora en su armario. Y hay armarios como el de Pilar, llenos de sorpresas. Sin salir de casa, desde su ventana, hizo una crónica del ir y venir del puerto. El Calipso con el capitán Cousteau estudiando los delfines en el Mediterráneo. El Rotterdam dando la vuelta al mundo. El yate Azor del generalísimo Franco. Ya se van los quintos, madre. Y viene la Legión. Los rateros
trabajan en unos fardos de ropa americana. Todo eso lo fui grabando yo. Como los niños iban robando, iban probándose, lo gracioso es que se lo probaran. Iban por tallas. Y la madre también se probaba lo que la llevaban. Era muy curioso porque ellas pensaban que eso no lo estaba viendo nadie, que eso quedaba en casa todo. Pero alguien los miraba. Unos ojos, detrás de una cámara, capturaban momentos que son ya pedacitos de nuestra historia. Como han visto, nos hemos centrado en Málaga, pero seguro que en muchos hogares andaluces hay películas familiares que pueden convertirse en documentos importantes para la historia. Así terminamos, la próxima semana volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.